Buenos días compañeros, compañeras, profesor. Espero se encuentren muy bien. La mañana del día de hoy nos compete hablar sobre el ensayo final, el cual mi grupo, conformado por mi persona, Ginette Fallas, y mis compañeros Ken Jiménez y Brigitte Murillo, decidimos abordar el tema del macroanálisis de la economía y reformas costarricenses entre 1940 y 1949 desde un vistazo del materialismo histórico. Iniciaremos como tal con una breve introducción a lo que este tema se refiere y de ahí continuaremos con el desarrollo de 3 puntos que para nosotros fueron clave en nuestro ensayo, los cuales cada tema tendrán sus debidos ejemplos para así sea muchísimo más fácil su comprensión. Y para el final tendremos una pequeña conclusión de lo que significó toda esta pequeña investigación. Teniendo esto en cuenta, les introduzco un poquito hacia el tema. Como tal, la década de los 40 para nuestro país significó un antes y un después, en sentido de temas de reformas, de economía, infraestructura y específicamente en temas de exportación. ¿Por qué? Porque Costa Rica en ese momento vivió varios procesos internos y externos que de una u otra forma afectaron a nuestro país. A esto me refiero que sucedió la Segunda Guerra Mundial, el cual eso afectó la exportación e importación. Y como un segundo tema muy relevante, sucedió la Guerra Civil de 1948. Bueno, por mi parte voy a iniciar con antes y después de la Guerra Civil de 1948. Iniciemos por un contexto político y social antes de 1948. En el país empezó durante la década de los 30 la llegada de las ideas marxistas, comunistas, esto generando grandes movimientos sociales como la iniciación de los temas de los sindicatos en el país, cual esto llevó a la creación del Partido Comunista, viéndose grandemente fortalecida en la población en 1930, y también la llegada de la doctrina social cristiana al país, cual esto llevó a la llegada al poder de Rafael Ángel Calderón Guardia en 1940 a 1944. Este, Gracias a Rafael Ángel Calderón se introdujeron las garantías sociales en la Constitución, a pesar de que durante esa época se estaba viviendo la Segunda Guerra Mundial y eso ya tenía grandes impactos económicos en el país y diferentes sectores sociales. Mencionar también la gran influencia que tuvo la Iglesia Católica en el movimiento que se estaba dando en lo político y social en el país durante esa época. Monseñor Sanabria, uno de los pioneros del cristianismo social en Costa Rica, cual esto influyó con la creación de la base ideológica de las reformas sociales que se dieron en el país durante en la administración de Rafael Ángel Calderón Guardia. También gracias a las cartas que hizo Monseñor Sanabria a los diferentes sectores, se podría decir que estuvo alrededor de 20 años adelantado al pensamiento social cristiano que posteriormente la Iglesia Católica incluyó en el Concilio Vaticano II en los años 60, y desde ahí se podría mencionar también que posteriormente, años después, la creación del Partido Unidad Social Cristiana. Y para finalizar este punto, vamos a ver alianzas políticas y conflictos. Calderón Guardia realizó una alianza con la Iglesia Católica y con el Partido Comunista, generando que tuviera el 80% de los votos en 1940.
también cabe destacar que con la llegada del pensamiento social cristiano, muchas de las pensamientos y ideas bases que tenía el Partido Comunista, que lo hizo tan popular, y le redujo bastante apoyo al Partido Comunista y hubo más enfoque en este pensamiento social cristiano, generando que el Partido Comunista tuviera que volverse más radical para poder mantenerse entre sus seguidores o gente que compartía ese pensamiento cerca del partido. También el tema de la Segunda Guerra Mundial. Costa Rica declaró la guerra a la Alemania nazi, esto generando que fueran presos los ciudadanos alemanes en Costa Rica. También esto llevó al despojo de tierras y todas las pertenencias que tenían los ciudadanos alemanes en el país. Y también ya con la base de las reformas sociales, esto generó oposición entre los diferentes sectores empresariales, dando una cierta complicación para lo que sería la administración de Calderón Guardia, más que sumándole los efectos de la Segunda Guerra Mundial alrededor del Bueno, yo país. les voy a hablar sobre las reformas sociales de la década de 1940. Esto inicia con la administración de Calderón Guardia, con la reestructuración del Estado liberal desde el sector público. Buscaba con esto realizar cambios en el sistema mediante leyes y departamentos que se dediquen únicamente a este sector. Asimismo, crea la Caja, que es un sistema que universaliza los servicios médicos y que protege al beneficiario de la vejez, la enfermedad y la muerte. Por consiguiente a esto está la reforma de la reestructuración del Código de Trabajo. Esto se debe a la necesidad de establecer los derechos de las personas trabajadoras a nivel social, a nivel nacional. Y además, antiguamente con la Constitución pública, los patrones no cumplían con sus deberes. Ahora, esta reforma tiene una segunda parte que es en el gobierno de Picado, que buscaba la robustecimiento de las leyes al registrar y regularizar los sindicatos para un mayor control. Ahora, lo siguiente no es una reforma como tal, pero tiene mucha importancia en este periodo, que sería la alianza entre la Iglesia Católica y el Estado, con la influencia del arzobispo Víctor Manuel Sanabria, que él promulgó las leyes que estaban relacionadas a la creación de las reformas sociales y argumentaba que la Caja Costarricense de Seguro Social era esto era lo que iba a arreglar todas las problemáticas que estaban viviendo los costarricenses desde ya la década pasada. Bueno, el tercer tema que fue relevante en nuestro ensayo fue el impacto que tuvo la Segunda Guerra Mundial a la economía costarricense. ¿Por qué? Porque la Segunda Guerra Mundial interrumpió todo el comercio internacional de Costa Rica, algo más así como lo que sucedió con el COVID-19 en 2021. Al ser un evento que afectó de manera global, paró todo y ese paro causó todo un desbalance entre exportaciones e importaciones. El país depende para esa época muchísimo del comercio exterior. Por ende, enfrentó una escasez y dificultades económicas muy grandes. Aún sin embargo, esto impulsó la producción local y la industria para cubrir la demanda interna. Además, también surgieron transformaciones que modificaron el modelo agroexportador tradicional. ¿Por qué? Porque la crisis que surgió a partir de este modelo agroexportador impulsó la intervención estatal e industrialización, pero también provocó estabilidad que exigió reformas profundas. Más sin embargo, el gobierno
que estaba en ese momento, que fue el gobierno de Picado, intentó mitigar todo este malestar, pero no lo logró. Y todas esas afectaciones que sucedieron por la Segunda Guerra Mundial llegaron a causar una guerra para nosotros, que fue la Guerra Civil de 1948. Un ejemplo para aproximarnos más a la actualidad y poderlo comprender un poco mejor es la dependencia del comercio estadounidense. Actualmente, si estamos bien informados, y ya lo hemos hablado en clases, el gobierno actual de Estados Unidos, Donald Trump, para abril de este mismo año, puso un arancel general del 10% a ciertos productos. Esto afecta directamente a Costa Rica porque el 47% de las exportaciones costarricenses tienen como destino Estados Unidos. Y si pone este 10%, la competitividad de las exportaciones nacionales básicamente pondría al país de una forma inferior. Entonces, la vulnerabilidad similar de los años 40 está volviendo a suceder por la causa del gobierno actual de Estados Unidos. Y como conclusión, podemos decir que durante esta década y la posterior creación de la Segunda República en Costa Rica, se establecieron los beneficios sociales y un Estado más activo en la economía, fortaleciendo las reformas financieras y las reformas sociales que se ven aún en activo en el país.